Esta historia paranormal nos ocurrió a mi esposa y a mí en el año 2009. Todo pasó en un hotel de Europa de bajo presupuesto. Me llamo Carlos Andrés y el nombre de mi esposa es Cristina. En ese año mi esposa y yo teníamos meses de casados y decidimos irnos de luna de miel a Europa, por 2 semanas en invierno. Todo el viaje fue increíble, pero cuando fuimos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a México, nos dijeron que los vuelos se habían cancelado porque llegaría una tormenta de nieve, y que lo más probable era que pasara nuestro vuelo hasta después de que la tormenta pasara, y eso sería aproximadamente en 2 días. Nosotros no sabíamos qué hacer, pues ya no teníamos tanto dinero. Íbamos justos para aquellas 2 semanas que nos quedaríamos allá, así que teníamos que buscar un hotel muy económico. Al final encontramos uno muy cerca del centro de la ciudad. Sí, se veía muy descuidado, pero sobre todo se veía muy viejo. Era un hotel colonial muy antiguo, pero era lo más que podíamos pagar. Alquilamos una habitación para esas 2 noches. Subimos al tercer piso donde estaba nuestra habitación y nos instalamos allí. Pero mi esposa, desde el primer momento que entramos, me dijo que no se sentía bien, que de la nada su estado de ánimo había cambiado y que se sentía muy rara, como con una angustia inexplicable. Yo le dije que podíamos salir un rato para distraernos y no estar tanto tiempo en ese lugar, pues la verdad no estaba tan bonito como los hoteles en donde nos habíamos quedado los días anteriores. Yo pensé que ese era el motivo de que mi esposa estuviera así de angustiada, o como ella dijo que se sentía. Pero ella no quiso salir, pues la verdad hacía demasiado frío, y ella dijo que no tenía ánimo de hacer nada. Todo ese día nos la pasamos en la habitación viendo la tele y acostados descansando, pues la verdad es que estábamos bastante cansados de todo el viaje. Mi esposa se quedó dormida como a eso de las 8 de la noche. Mientras tanto, yo decidí salir del hotel para buscar alguna cafetería abierta, para comprar algo de comida y café para los dos, pues obviamente en ese hotel no vendían comida ni mucho menos tenían restaurante. Decidí no despertar a mi esposa e irme sin avisarle, lo cual ahora sé que fue un error de mi parte. Aún así no tardé demasiado en encontrar una cafetería, pues allá son lo que más hay en cada esquina. Entré a la primera que vi y compré unos sándwiches y café para llevar. No demoré mucho, si acaso algunos 20 minutos. Pero cuando entré a la habitación, mi esposa se asustó demasiado y tenía un terror inexplicable en su rostro. El susto fue tanto que gritó muy fuerte, asustándome también a mí. Ella saltó de la cama y quitó todas las cobijas, buscando algo desesperadamente y con sus ojos llenos de miedo. Yo le pregunté alterado que qué le ocurría, y ella me respondió con una cara de terror y casi en las lágrimas. Había algo aquí en la cama conmigo. Estaba acostado a mi lado acariciándome el brazo y se movía. Yo estaba entre dormida y no dije nada porque pensé que eras tú. Yo estaba tan confundido. Me asomé por debajo de la cama para ver si había alguien, aunque sabía que nadie pudo haber entrado a la habitación, pues obviamente yo la dejé con llave antes de irme. Pero no había nadie más en ella ni tampoco en el baño. En mi confusión yo le pregunté a mi esposa que si no estaba soñando nada, que tal vez pudo haber confundido los sueños con la realidad. Y por cómo me vio entrar de repente se espantó, pues yo quería encontrarle una explicación y tranquilizarla sobre todo. Pero ella me decía una y otra vez que no había sido ningún sueño, que pasó de verdad, y cuando vio que yo iba entrando por la puerta, sintió un miedo impresionante y por eso saltó de la cama y reaccionó así. Yo no sabía qué más decirle o qué más hacer. Por supuesto que le creía, pues es mi esposa y confío en ella. Nunca había mentido con cosas de ese tipo. De hecho, ella nunca había creído en esas cosas, ni tampoco le gustaba ver películas de terror ni era fan de nada de eso. No tenía la necesidad de mentir. Y además de eso, yo podía ver el miedo en su cara. La conozco perfectamente. Le pregunté que si quería que nos cambiáramos a otro hotel, pero ella se tranquilizó y me dijo que no, que ella estaba más tranquila y que ya no me preocupara. Además de que no teníamos dinero para pagar otro hotel, pues ya habíamos gastado el resto en ese hotel por 2 noches. Ambos cenamos, pero la verdad es que no nos supo a nada la comida por ese trago amargo que habíamos pasado. Yo me sentía muy mal al ver la incomodidad de mi esposa. No era ella en ese momento. Se veía muy extraña y podía ver que ella no se sentía bien. Terminamos de cenar y me dijo que ya nos fuéramos a dormir, pues ya no quería estar despierta. Nos quedamos dormidos profundamente. Pero por la madrugada sentí que mi esposa me estaba moviendo para que me despertara. Únicamente me movía sin decirme nada. Yo le pregunté que qué pasaba, y ella me respondió en forma de susurro. Shh. Volteé hacia enfrente donde está el sillón. Y aquí es donde viene lo más turbio.
y aterrador de toda esta historia. En la habitación había un sillón enfrente de la cama en la esquina del cuarto, y allí estaba sentada una mujer muy anciana, de aspecto muy inquietante viéndonos dormir. ¿La ves?, me preguntó mi esposa en voz muy baja mientras temblaba. Yo le respondí que sí. Los dos nos tomamos de la mano muy fuerte. Sentí a mi esposa temblando de una manera impresionante. Yo quería levantarme de la cama para encender la luz y ver quién era esa mujer, pero mi esposa me jaló para que no me levantara, pues tenía miedo de que algo me pasara. Fueron los minutos más largos de toda nuestra vida. Imaginen estar en esa situación. Estar en la cama viendo como una anciana de aspecto horrible está sentada enfrente de ti entre las sombras, viéndote dormir. Al mismo tiempo que sientes cómo el ambiente se pone cada vez más tenso y desesperante. Yo no sabía qué hacer. Más que por mí temía por mi esposa, pues sabía que eso que veíamos no era una persona que estuviera en este plano. Muy lentamente le tapé el rostro a mi esposa con la sábana, y después yo también me tapé. Ella para este punto ya estaba llorando, pero sin hacer ruido. Decidí destaparme el rostro y vi que aquella anciana ya no estaba en el sillón. Y fue ahí cuando salté de la cama y prendí la luz. Le dije a mi esposa que ya no había nadie, quien al escuchar eso se destapó la cara y comenzó a llorar descontroladamente. Yo solo la abracé y le dije que empacara sus cosas, que nos iríamos a otro hotel sin importar que hubiéramos pagado las 2 noches allí. Y ella de inmediato comenzó a empacar sin dudarlo ni un segundo, y sin dejar de llorar. Pues les juro que el ver aquello nos dejó con un shock nervioso por mucho tiempo. Bajamos a recepción y le comenté al joven que estaba ahí en ese momento lo que había sucedido, pues quería ver si de alguna forma podíamos recuperar nuestro dinero de la siguiente noche, lo cual al final ya no se pudo. Pero él nos pidió disculpas y se mostró muy empático con nosotros, diciéndonos él mismo que sí era mejor que nos fuéramos a otro hotel, pues en ese lugar pasaban muchísimas cosas paranormales, que por eso los huéspedes no le duraban al hotel. Yo no pude evitar preguntarle el por qué, pero con el poco inglés que hablaba el joven, únicamente nos dijo que en los años 40 ese lugar era un complejo de departamentos, y que muchos judíos vivían allí, y la mayoría de todos ellos fueron privados de la vida en ese lugar, en sus propios departamentos, obviamente por los alemanes. Eso fue mucho tanto para mí como para mi esposa. Nos salimos inmediatamente del lugar, y ella me dijo que fue como si hubiera tomado una bocanada de aire fresco, al primer segundo de salir de allí, que su angustia había desaparecido por completo al pisar la calle. En realidad lo que le sucedió a ella, y lo que la tenía así de angustiada, fue haber entrado a ese lugar, que por lo que pudimos saber, en el pasado sucedieron cosas muy atroces e inhumanas allí. Es obvio que tenga esa vibra, y que muchas personas al simplemente poner un pie dentro de ese lugar, se sientan muy mal de inmediato. No sabemos si aquella señora que se nos apareció mientras dormíamos era una judía a quien lamentablemente los alemanes le quitaron la vida mientras estaba en su departamento, aunque debe ser lo más probable. De verdad que no deseamos a nadie vivir una experiencia de este nivel, que yo no logro entender ni siquiera cómo es que no nos dio un paro al ver esta presencia. Siempre investiguen bien los lugares donde van a hospedarse, sobre todo su pasado. A veces lo barato puede salir muy caro. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Quiero compartir esta anécdota que me ocurrió a mí y a mi novio mientras nos encontrábamos de vacaciones hospedados en un hotel en Florida. A mi novio le dieron vacaciones en su trabajo en octubre, así que decidimos irnos para la playa, pues acá donde vivimos ya hacía bastante frío. Yo buscaba hoteles económicos, pero que estuvieran bonitos al mismo tiempo. Obviamente no nos hospedamos en ninguno que estuviera frente al mar, pues esos estaban muy caros. En mi búsqueda encontré un hotel pequeño, que se veía muy bien y hasta tenía piscina. El hotel no estaba frente a la playa, pero sí estaba a pocas cuadras de la misma, así que se me hizo una muy buena opción y más por el precio. Llegamos esa mañana a hospedarnos y todo muy bien. El hotel estaba igual que en las fotos, muy limpio y cómodo. Pero lo que a mí al principio no me agradó del todo era que nuestra habitación se encontraba en el primer piso, es decir, en la planta baja, y nuestra ventana daba hacia la alberca.
y mi temor era que no pudiéramos descansar por el ruido de afuera. Pero ya después leí que la alberca se cerraba a las 7 de la tarde. Después de esa hora nadie podía estar allá afuera en la alberca. Nos instalamos y después nos fuimos a la playa el resto del día, hasta en la noche que regresamos a nuestra habitación. No recuerdo exactamente la hora, pero ya pasaban de las 11, porque se nos hizo tarde en un bar tomando algunos tragos. Las cortinas de la ventana se encontraban abiertas, y lo primero que noté al asomarme fue un señor ya de la tercera edad, quien se encontraba en una de estas sillas playeras recostado y con un libro tapando su rostro. El señor estaba ahí solo afuera leyendo, lo cual se me hizo extraño, pues según esto las puertas hacia la piscina se cerraban a las 7 de la tarde. Pero sin darle más vueltas cerré las cortinas y nos recostamos a dormir, pues ambos estábamos muy cansados. Al día siguiente estuvimos por la mañana en la piscina junto con más gente que también estaba hospedada en el hotel. Después de eso nos fuimos a la playa y a un centro comercial. Y regresamos al hotel como a las 7:30 de la tarde. Mi novio me preguntó que si salíamos a cenar o si prefería ordenar algo a la habitación. Y como yo me encontraba de verdad muy cansada, le dije que mejor ordenáramos algo y viéramos una película para relajarnos. Y así lo hicimos. En lo que llegaba la comida abrí de nuevo las persianas. Y otra vez vi a aquel señor, recostado en la misma silla, leyendo el mismo libro que le tapaba su rostro. Yo le comenté a mi novio, haciendo hincapié en que se me hacía muy raro que alguien estuviera en la piscina a esas horas, pues según el reglamento del hotel eso estaba prohibido, y hasta la misma recepcionista nos había comentado que las puertas hacia la piscina se cerraban a las 7 p.m. en punto. Me dijo que le preguntaría a la persona que nos trajera la comida a la habitación, que si se podía salir a la alberca a esas horas. No por ser chismosos o delatar a aquel señor que se encontraba fuera después del horario, sino que mi novio tenía ganas de nadar, y supusimos que los empleados del hotel sabían de esta persona que estaba allá afuera en la piscina. Pues antes de cerrar las puertas ellos revisan el lugar, y se cercioran de que no quede nadie afuera. Cuando llegó el empleado del hotel con nuestra comida, mi novio la recibió y aprovechó para preguntarle que si nosotros también podíamos salir un rato a la piscina, a lo cual él nos respondió que lo disculpáramos, pero que estaba prohibido a esas horas. Nos volvió a repetir que la piscina se abría únicamente de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Por supuesto que se nos hizo rarísimo, y yo no pude evitar preguntar que por qué a aquel señor sí se le permitía estar allá afuera a esas horas. El joven puso una cara de confusión y preguntó que cuál señor. Yo le comenté que un señor que estaba leyendo en esos momentos sentado en una de las sillas, y que la noche anterior también lo habíamos visto ahí muy tarde. El joven nos preguntó que si le permitíamos pasar a asomarse por la ventana, pues él mismo se aseguraba todas las noches antes de cerrar la piscina de que no hubiera nadie afuera, incluyendo esa noche. Nosotros le dimos permiso para que entrara a asomarse, pero aquel señor ya no estaba. Nos preguntó que si estábamos seguros de que había alguien allí, pues nadie puede ingresar después de cerrar las puertas que tenían código de seguridad, y que únicamente los empleados del hotel tenían esa clave. Estamos completamente seguros. Como ya te dijimos, anoche también lo vimos, le contestamos. El joven nos dijo que iría a revisar y avisaré a recepción para que checaran las cámaras. Después de eso mejor cerramos las persianas para poder cenar a gusto. Pues la verdad sí nos dejó muy inquietos el que los empleados no supieran que un señor estaba allá afuera en la piscina, sin siquiera saber cómo había hecho para salir. Al día siguiente estuvimos todo el día afuera. Regresamos como a las 9 de la noche y nos topamos en la entrada al mismo joven que nos había llevado la cena la noche anterior. Lo saludamos y él a nosotros. Mi novio le preguntó que qué había pasado con aquel señor de la piscina, y este joven hizo una cara como de preocupación. Nos contó que sus compañeros le habían comentado lo que ya había pasado, pues él tenía muy poco tiempo trabajando allí. Según ellos, aquel señor era el antiguo dueño del hotel, quien había perdido la vida en el mismo, pues él vivía ahí.
Le contaron que una noche unos tipos entraron a su habitación y le dispararon en el rostro. Según esto, el señor les debía mucho dinero, y no era un secreto que ese señor andaba en negocios turbios. Mi novio solo se rió cuando escuchó eso y le preguntó al empleado entre risas: ¿Entonces te dijeron que ese señor es un fantasma? El joven no se rió y muy serio respondió que sí, y que no habíamos sido los únicos huéspedes que lo habíamos visto en la piscina, pues en vida ese era su lugar favorito para estar. Nos pidió que mejor no abriéramos las persianas y nos pidió disculpas a nombre del hotel. Completamente anonadados, mi novio y yo regresamos a nuestra habitación, aunque él no podía creerlo y seguía diciendo que eran puras mentiras de los empleados, una leyenda urbana o algo así. La verdad es que yo sí sentí algo de miedo, e hice caso a este joven de no abrir las persianas. La verdad ya me daba miedo asomarme y ver a ese señor. Nos fuimos a dormir y como a las 4 de la mañana me levanté al baño, pero escuché un ruido muy raro, como si alguien estuviera tocándonos la ventana. Al darme cuenta que el ruido venía de afuera, me asusté muchísimo y desperté a mi novio. Él también escuchó cómo tocaban la ventana, y muy enojado se levantó de la cama y abrió las persianas para asomarse. Y allá afuera, a unos pocos centímetros de nuestra ventana, estaba aquel señor. Pero esta vez sí pudimos verle la cara, y su cara estaba reventada. Mi novio soltó la persiana gritando muy fuerte al igual que yo lo hice. Corrimos hacia afuera de la habitación y los empleados del hotel nos escucharon y fueron a preguntarnos que qué nos ocurría. Mi novio estaba muy enojado y le contó lo que habíamos visto afuera de nuestra habitación. Los empleados no sabían cómo reaccionar y solamente se disculpaban con nosotros. Pero yo ya sabía que ellos no tenían ninguna culpa. Así que intenté tranquilizar a mi novio para poder entrar de nuevo a la habitación, empacar nuestras cosas e irnos a otro hotel. No sé cómo le hice para guardar la calma, pues es que ver a aquel hombre en esas condiciones fue el peor trauma que he vivido en toda mi vida. No quiero describirlo más por respeto a su memoria, pero de verdad fue una cosa demasiado traumática de ver. Y más sabiendo que aquel señor ya ni siquiera estaba con vida. Regresamos a casa más traumados que relajados. Al contar esta historia a nuestros amigos y familiares, muchos de ellos no nos han creído. Y la verdad yo sé que es algo difícil de creer, pues si a mí no me hubiera pasado y alguien más me lo contara, tal vez yo tampoco lo creería. Es algo que hasta que no te sucede, si eres una persona escéptica, tal vez no creerás, pero a mí me sucedió. Y sé que estas cosas ocurren más a menudo de lo que pensamos en los hoteles. Y más en los antiguos, pues si se ponen a pensar, tienen demasiada historia. Tanta gente que ha pasado por ahí dejando su energía, ya sea buena o mala. Y ahora imagínense si en ese hotel sucedió un crimen en el pasado. Todas las energías se quedan guardadas allí, reviviendo esos terribles momentos.